El puerto de Mazatlán, abierto en el siglo XIX, se ubicaba en la antigua jurisdicción provincial de Chiametla. Esta provincia, fundada en el siglo XVI, tenía su cabecera en el pueblo prehispánico del mismo nombre, situado en la costa en el sur del actual estado de Sinaloa. La jurisdicción pasó a llamarse de El Rosario, por el Real de Minas abierto a mediados del siglo XVII, al norte del entonces reducido pueblo de indios. El Rosario pronto se convirtió en uno de los centros comerciales más dinámicos del noroeste del virreinato, pero la costa permaneció despoblada hasta finales del siglo XVIII. El lugar nombrado Mazatlán, a casi 80 kilómetros de El Rosario, no era más que un simple embarcadero, todavía a principios del siglo XIX. En los años de la conquista de México, un señorío indígena ubicado en los lejanos márgenes del Imperio Azteca hacia el noroeste, franqueado por la Sierra Madre Occidental, y por el litoral del Océano Pacífico, y enmarcado entre los ríos Piastla y de las Cañas, los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa, en límite con el estado de Nayarit, que era llamado por los autóctonos totorames, Caulián, o Chiametlán por los náhuatl, se convirtió en referente de la frontera septentrional del Reino de Nueva España. Era este el límite entre el territorio dominado por los españoles y la tierra ignota, el horizonte del espacio habitado por pueblos desarrollados y gentiles, con el de una región salvaje, poblada por bárbaros indios chichimecas, y era el lugar donde los invasores estaban esperanzados de encontrar un mítico reino, rebosante de riqueza metalífera, y un pasaje hacia China. Tras la caída de Tenochtitlan y la reducción del Imperio Azteca, Chiametla se convirtió en el siglo XVI, en el destino de las más imponentes campañas de exploración, conquista y colonización, después del sometimiento del Valle de México. En competencia con Hernán Cortés, por descubrir las dichosas ciudades de oro y plata, en 1829, el capitán Nuño de Guzmán, al mando de un ejército de 20.000 personas, entre españoles, mulatos, tarascos y mexicas, partió desde la provincia de Michoacán, en el occidente de la Nueva España, rumbo al norte, tomando ruta por la franja costera, que atravesaba por las provincias prehispánicas de Colima, Xalisco, Sentipac y Aztatlán. Tras sobreponerse a los enfrentamientos suscitados en la travesía, y a las adversidades inherentes a esta tierra tropical, tales como el relieve y el clima, insectos y alimentos desconocidos, que propiciaron enfermedades entre estos hombres inadaptados a esta naturaleza, la hueste arribó a la provincia de Chiametla en 1531. Los españoles encontraron en Chiametla, una comarca poblada densamente por hasta 210.000 aborígenes, que vivían en aldeas encontradas al paso por toda la planicie costera, abastecidas estas de recursos de la tierra y del mar, y que evidenciaban labores agrícolas, pesqueras, textiles y cerámicas. El pueblo del cacique estaba situado a orillas del río de Chiametla. Era tan populoso, que bien pudo entregar al capitán, al instante y a la fuerza, a 1.000 nativos, para reponer a su diezmada tropa. La expedición aún consiguió llegar más al norte, hasta el señorío de Culiacán, adyacente a la provincia de Chiametla, donde el capitán Nuño fundó en septiembre de 1531, la villa de San Miguel de Culiacán, la que supuso en ese momento, uno de los establecimientos de colonos más distantes, del núcleo vecinal, y de poder que los españoles comenzaban a formar en el altiplano central. Por consiguiente, era también la frontera última, de una nueva gobernación, engendrada en 1530, a partir de todo el territorio colonizado, en el septentrión de la Nueva España, que fue denominada Nueva Galicia, del cual Nuño de Guzmán fue nombrado gobernador por razones evidentes. En la ruta a Culiacán, el capitán habría de cruzar un valle fértil y bien poblado, que se extendía desde las faldas de las montañas hasta el mar,
y atravesado por el río bautizado como Espíritu Santo, río Presidio, que fue llamado Mazatlán. Habiendo llegado a este río, al que puso por nombre del Espíritu Santo, hizo allí asiento, y mandó a un capitán que se llamaba Cristóbal de Barrios, fuese y viese la mar y valle de Mazatlán, y sus poblaciones, y a otro capitán, mandó que fuese el río arriba, hasta la cumbre de la sierra, y él se quedó a ver los secretos de la tierra. Y habiendo salido los que corrían hacia la mar, se fueron el río abajo y valle de Mazatlán, y era tanta la gente y pueblos que había desde donde estaba el gobernador, en 12 leguas, 66 kilómetros, que hay hasta la mar, y tantas labores de maíz y calabaza, algodón y mucho pescado y mantas, que era de ver, y toda la gente salió de paz. La población prehispánica de Chiametla, en el momento del contacto con los españoles, ha sido estimada a partir de estudios arqueológicos, y de las crónicas contemporáneas de los soldados de Beltrán de Guzmán. Pero en las semanas venideras, las pacíficas tribus de Chiametla se rebelaron contra la esclavitud, a la que se les pretendió someter, a lo que los hombres de guerra, reaccionaron con una cruenta y masiva campaña de represión de las tribus insumisas. Los indígenas fueron exterminados por centenas, sus aldeas fueron incendiadas, y la población sobreviviente a las masacres, feneció luego como consecuencia de las epidemias. Los naturales totórames, prácticamente quedaron extintos tras el choque de conquista, y sus pueblos, ahora desolados, fueron arrasados de manera irreparable por las tormentas, y las crecidas de los ríos y arroyos.